Buenas noches, docente y compañeros. En estos momentos vamos a dar inicio al tema que es psicopatología del lenguaje. Nuestro grupo está conformado por Joana, por Karen, conformado también por Ruby y por mi persona, Maritza. Entonces, dándole introducción a este tema, que nos toca hablar sobre el tema del lenguaje, es muy importante que nosotros pensemos que el lenguaje es un sistema estructurado. ¿Para qué nos va a permitir a nosotros? Para conectarnos, digámoslo de esta manera, entre las personas a través de la comunicación. Y debemos de tener muy en cuenta que se utilizan dos métodos para comunicarnos, la verbal y la no verbal, ¿cierto? La comunicación verbal la realizamos por medio del lenguaje, ya sea pues como hablado o que sea también escrito. Utilizamos, digámoslo de esta manera, palabras con ciertas reglas gramaticales para poder comunicarnos. Es decir, que esta es como la manera principal en la que nos conectamos nosotros los seres humanos. La otra, que es la comunicación no verbal, la realizamos mediante el lenguaje corporal, ¿cierto? Esto lo que nos permite a nosotros es como realizar movimientos del cuerpo en forma mímica, entonces de ahí podemos mirar todo el tema de los gestos y ahí entraría la comunicación no verbal. También suele darse pues como paralelo en las personas que sufren de una condición que son los sordomudos, que esto sería pues como la única manera de comunicación entre ellos. También acá tenemos entonces que el lenguaje siempre va a depender pues como del desarrollo de las áreas cerebrales y de los órganos del lenguaje. Para que esto sea pues como un buen instrumento de comunicación interpersonal, es preciso que tengamos un adecuado de aprendizaje y un buen desarrollo de los elementos. A continuación vamos a evidenciar cuáles son los elementos que intervienen en el desarrollo normal del lenguaje. Entre ellos tenemos lo que es la inteligencia, tenemos el sistema nervioso central, tenemos también el aparato auditivo, tenemos también el aparato fonador, que eso nos incluye todo el tema de la laringe, orofaringe y la cavidad nasal. También tenemos la normalidad emocional, los estímulos del aula y habilidades sociales. Buenas noches. Bueno, también vamos a, bueno, compartimos que el lenguaje se desarrolla pues en ciertas etapas de complejidad de la persona y que se debe realizar pues a través de ciertas acciones para poder determinar dichas y desarrollar dichas etapas. Entonces vamos a descubrir que tenemos 6 etapas, que es el llanto indiferenciado, llanto indiferenciado, balbuceo, la lación, escolalia y la expresión verbal. Entonces son etapas del desarrollo que tienen que ver con el habla y que pues es muy importante porque a la hora de comunicar algo pues se necesita que la persona tenga una transparencia y una entonación y bueno, lo que se quiera comunicar de forma fluida. Pues sabemos que el lenguaje pues es la expresión del pensamiento y su fin primordial pues es también transmitir lo que se piensa, ¿no? La relación entre el pensamiento y el lenguaje es bidireccional. Entonces es muy importante primero saber hablar, saber explicar, entender lo que se quiera transmitir, cómo se quiere transmitirlo para poder apropiarse y pues para que la persona que esté escuchándonos pues comprenda muy bien lo que se quiera decir. Hola docente, hola compañera, muy buenas noches. En este caso les estaré explicando las funciones del lenguaje. En las funciones del lenguaje encontramos como primero la comunicativa, intercambia la información entre personas y con los animales. Expresiva o emotiva, manifiesta la afectividad, el estado de ánimo, la reacción emocional. Encontramos la apelativa o conactiva. El hablante interpela a los demás, tratando de influir en ellos para, para suscitar una manifestación o acción. Moduladura del pensamiento. Cuando se habla hay que pensar lo que se dice y cómo se dice. Así pues, cuando se habla se piensa.
estética o poética. El lenguaje puede ser instrumento de creación artística o poética con el puro fin de crear belleza y sentirse bien entre ella. Las razones del estudio de la psicopatología del lenguaje. A. En el lenguaje se reflejan o manifiestan los trastornos mentales. B. El lenguaje puede ser causa de algunos trastornos mentales, pues a través de él se puede conocer realidades con un impacto efectivo o negativo. El lenguaje aporta información muy útil para realizar el diagnóstico psicológico. Mediante el lenguaje se puede contribuir al tratamiento de las enfermedades mentales, como ocurre en la psicoeducación, el asesoramiento y la psicoterapia. Buenas noches, compañeras y docente. Les voy a hablar entonces sobre la clasificación de los trastornos del lenguaje. Entonces tenemos que algunos estudios en psicopatología han evidenciado que los trastornos mentales y orgánicos pueden generar diversas alteraciones en el lenguaje, reflejando una profunda conexión entre el lenguaje y la personalidad. Estas alteraciones afectan tanto la comunicación verbal como la no verbal, y aunque ambas son relevantes, en esta ocasión exploraremos primero las de la comunicación no verbal y luego profundizaremos en las alteraciones de la comunicación verbal, que son más comunes y más complejas. Ahora abordaremos entonces las alteraciones de la comunicación no verbal, que aunque secundaria a la verbal, ofrece información crucial que no debe ignorarse, ya que estas pueden revelar información significativa. Bueno, los signos de la comunicación no verbal y en las alteraciones mentales sabemos que existen y que también con esto pues nos ayudan a descubrir eh, todas aquellas fallas que tenemos a nivel de la expresión. La exaltación mímica, que se da pues sobre todo en la depresión, en la agitación, en la manía, cuando hablamos y que tenemos gestos y pues manías, y en el síndrome de agitación psicomotriz. La hipomimia o pobreza gestual es cuando pues no expresamos nada con nuestros rostros, con nuestras manos, bueno, con nuestro. La amimia o inmovilidad de los músculos faciales pues se da en un estado de estupor y en los estados de confusión, en la depresión inhibida y en la esquizofrenia. Y la paramimia o contracciones entre el lenguaje gestual y el verbal es muy típica de la esquizofrenia catatónica y de los estados estupurosos. Y otros signos del lenguaje pues, no verbal son los que se utilizan en la psicopatología, como la afectación y el amanezcamiento de los movimientos, las muecas, las muletillas, bueno, todo lo que hacemos, que eso también nos indica, digamos, como aquellos signos no verbales que están afectando la comunicación. Las alteraciones de la comunicación verbal, bueno, los trastornos del lenguaje pueden originarse tanto por causas orgánicas como puede ser por problemas en el aparato fonador o el sistema nervioso, o también por enfermedades mentales. La clasificación se basa en el tipo de defecto lingüístico, ya que una enfermedad puede causar múltiples alteraciones del lenguaje y ciertos defectos pueden manifestarse en diferentes enfermedades con algunos trastornos siendo más comunes que otros. Los signos de la comunicación verbal. Vamos entonces a clasificar las alteraciones. Tenemos las alteraciones de la fonación y articulación. Las alteraciones, algunas de las alteraciones de estas alteraciones son la afonía, que es la pérdida total de la voz, con causas orgánicas que pueden ser en las cuerdas vocales o psíquicas, que son trastornos conversivos. La disfonía, que es la dificultad para pronunciar correctamente debido a afecciones físicas o esfuerzo excesivo. La disartría, articulación defectuosa debido a alteraciones en el sistema nervioso, como por ejemplo en las personas que sufren Parkinson. La disglosia, que es el defecto de pronunciación por causas orgánicas. La dislalia, incapacidad para pronunciar algunos fonemas, puede ser evolutiva, funcional, audiógena o, según algunos autores, orgánica. La disfemia, que es la tartamudez, algunos alteración en la fluidez del habla, puede ser tónica, clónica o mixta.
Otra clasificación serían las alteraciones del tono y ritmo. En estas tenemos entonces el lenguaje monótono, habla sin cambios de entonación común en depresión y Parkinson. El lenguaje en sonsonete, repetición en la pronunciación de sonidos, observada también en pacientes con Parkinson. Palabras cándida, pronunciación separada de sílabas asociada a esclerosis múltiple. Tonos anómalos, habla grandilocuente típica en pacientes con esquizofrenia o personalidades histriónicas. Lenguaje con voz elevada, que es el habla fuerte en estados de agitación. Lenguaje susurrante, que es el habla de volumen bajo frecuente en las personas con paranoia y depresión grave. La taquifemia, que es el habla rápida en ansiedad o lesión subcortical. La bradifemia, que es el habla lenta, característica en personas con depresión melancólica. Otra de las clasificaciones es la alteración de la expresión y comprensión del lenguaje. En esas tenemos la afasia, que es el trastorno en la expresión compresión por lesiones en áreas del cerebro, como Broca y Wernicke. Parafasia, que es el uso involuntario de palabras incorrectas, puede relacionarse con amnesia nominativa. La verbigeración, que es repetición de frases absurdas, común en los pacientes con esquizofrenia. Y la perseveración, que es la repetición de palabras o sílabas frecuente en pacientes con demencia o lesiones cerebrales. Bueno, continuando entonces con esta, nos encontramos entonces que en esta categoría número 3 nos vamos a encontrar también el tema de la iteración verbal, el tema de la ecolalia, el tema de la estereotipa verbal. Dentro de la categoría número 4 vamos a encontrar todo el tema de las alteraciones del significado de la palabra, donde vamos a tener un grupo de lenguaje metafórico y simbólico, vamos a tener también el tema del paragolismo, neogolismo, incoherencia y disgregación. Dentro de la categoría número 5 vamos a tener entonces todo el tema de las alteraciones de la estructura sintáctica, lo que es el paragramatismo, contracciones y fragmentaciones, esquizofasia, glosomanía, glosolalia. Y dentro de la última categoría, que sería la 6, tenemos las alteraciones de la comunicación interpersonal o conversación, donde vamos a entrar lo que son alteraciones cuantitativas, logorrea, borgorrea, mutismo, semimutismo, alteraciones cualitativas para respuestas, estilos afectados y lenguaje viciosos. Bueno, docente, presentando ese trabajo, le damos como conclusiones que Fernando Sarraiz destaca como el lenguaje es un reflejo directo del estado mental y neurológico del individuo, donde cada alteración en la forma, contenido, tono, ritmo del habla puede revelar tanto patologías orgánicas como psíquicas. Sarraiz clasifica esos trastornos en diferentes categorías como trastornos en el tono y el ritmo, cambios en la velocidad o intensidad de la voz, taquifemia, bladifemia, lenguaje elevado o susurrante, que reflejan estados emocionales o alteraciones en los centros subcorticales del cerebro. Alteraciones de la expresión y comprensión, trastornos como la afasia y la parafasia, que muestran lesiones específicas en áreas cerebrales como el área de Broca y Wernicke, que afectan la capacidad para emitir y comprender el lenguaje. Trastornos del contenido del lenguaje, caracterizados por palabras en coherencia, lógica, simbolismo exagerado, neurologismo o lenguaje incoherente, comunes en esquizofrenia, manía y delirios, y relacionados con alteraciones en el pensamiento. Sarraiz señala la importancia de entender estas manifestaciones del lenguaje, pues son herramientas diagnósticas fundamentales que permiten al clínico identificar no solo el tipo de patología, sino también su posible origen, orgánico o psíquico, y en algunos casos el nivel de gravedad. Muchas gracias, docente. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Gracias.